Bernal, que se encuentran, y Fabián Moreno, que se encuentran aquí en Ecuador. Tenemos en Colombia a Carlos Alberto Sánchez, Denix Villanueva, Camila Molina, que se encuentran en Colombia, y en Perú tenemos a Rafael Paucar, Franklin Rojas, Bruno Cano. Quiero hacer este reconocimiento a ellos y al igual que todos ustedes por ese trabajo que hacen día a día en el sector del bambú. Así que muchísimas gracias por ser parte del equipo de INVAR y por seguir en este caso promoviendo este noble recurso. El día de hoy vamos a tener una conversación muy interesante con 4 panelistas especializados que nos van a dar sus reflexiones sobre los proyectos de desarrollo y cuáles han sido sus lecciones aprendidas en el sector del bambú. Para ello vamos a tener por parte de Colombia a Juan Carlos Camargo García, que es de la Universidad Tecnológica de Pereira, docente de dicha universidad. Tenemos igualmente aquí en Ecuador a Jorge Batres de ICAM, de la universidad que se encuentra en la Amazonía, en la provincia del Napo. Tenemos en este caso también al doctor Héctor González de la Universidad Nacional Agraria La Molina de Perú, y también vamos a tener la participación de Elizabeth Riofrío de la Fundación Ecociencia. Así que muchísimas gracias a los panelistas por compartir el día de hoy en estas reflexiones que vamos a hablar sobre los proyectos de desarrollo, especialmente en el tema del bambú. Para iniciar vamos a dar la palabra al doctor Juan Carlos Camargo, ¿sí?, con la temática Lecciones aprendidas en proyectos de desarrollo rural con bambú, reflexiones de un investigador. Bienvenido, Juan Carlos, gracias por estar aquí presente y compartir tus experiencias. Tal vez para mejor recepción a los participantes, les pedimos que puedan, en este caso, tal vez cerrar su video cámara, que puede ser mejor para que no exista interrupciones, y por otro lado también sus micrófonos. Después de cada presentación vamos a tener un espacio de preguntas, ¿no? Y como ustedes conocen, las preguntas las pueden hacer por el chat. Tenemos a varias personas del equipo que están en este caso recolectando sus preguntas y les vamos a hacer a los especialistas. Y después, al final de las presentaciones, igualmente tenemos un espacio de conversación e intercambio de ideas. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse, por estar presentes en este momento. Un abrazo, como siempre, muy fuerte desde aquí, desde la oficina regional de INVAR. Y vamos adelante, Juan Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí presente en estos tercer webinar que lo estamos haciendo como parte del trabajo que viene haciendo INVAR aquí en la región. Adelante, Juan Carlos. Bueno, Pablo, muchas gracias. Yo primero que todo quiero agradecer al equipo de INVAR en cabeza de Pablo por esta oportunidad, por la iniciativa, y obviamente a todas las personas que se conectan en este momento para hablar un poquito de bambú. Mi presentación, como lo dijo Pablo, está centrada en lecciones aprendidas especialmente en la región cafetera de Colombia, y lo que yo hice fue dar una mirada un poco desde afuera, como investigador, de lo que hemos hecho en los últimos 20 años en investigación, en los diferentes proyectos que hemos tenido la oportunidad de participar, pero esta vez haciendo una mirada hacia la parte de afuera, cómo ha impactado los proyectos y qué hemos aprendido de ellos. Yo he agrupado esto en 11 reflexiones. Esas reflexiones las puedo dividir en 2 grupos, obviamente sesgadas un poco a los temas que manejamos. Las primeras 5 relacionadas con temas de inventarios y las otras 6 relacionadas con temas de manejo. La primera de ellas es muy general y se refiere a la investigación, los investigadores, los recursos y los retos. Nosotros estamos en países en vías de desarrollo y tenemos escasos recursos para la investigación. En la figura que ustedes ven a la derecha de sus pantallas tenemos los gastos, la proporción de gastos en investigación y desarrollo con respecto al PIB. Los colores oscuros representan mayor inversión, los colores más claros representan menor inversión. Si nosotros vemos los países de Latinoamérica y de África, pues notamos que hay una baja inversión en investigación. Eso nos obliga a un reto importante
a optimizar los recursos y mucho más cuando trabajamos con bambú que tiene que competir con otros tópicos de investigación. Nosotros en nuestros países hemos vivido en los últimos años un proceso de formalización de los sistemas de ciencia y tecnología, curiosamente hacia estándares que están desarrollados para países que tienen esta inversión en investigación, pero nosotros lo estamos acondicionando a nuestros recursos. Eso nos implica, obviamente, mucha más necesidad de optimizar esos recursos, de definir muy bien los roles y saber que la investigación requiere de unos tiempos y que no podemos muchas veces encaminarnos en procesos cortos y replicando investigaciones que en algunos casos solamente por gusto las queremos realizar. Aquí a veces podemos decir que a veces hay poco tiempo y pocos recursos para hablar de investigación aplicada. La segunda reflexión tiene que ver con una bondad que tenemos en estos países del trópico y es la gran oferta de recursos biológicos, dentro de los cuales obviamente está el bambú. Es una planta que nosotros conocemos algunas especies, pero que nos falta mucho por conocer. Y a veces la proporción de los recursos forestales boscosos mucho más amplia que las del bambú opaca un poco la importancia de este recurso. En el caso de Colombia tenemos 51 millones de hectáreas de bosques naturales. De bambú no tenemos cifras exactas y eso hace muy difícil la gestión de recursos para ello. Muchas veces estamos, dado que la cadena del bambú no funciona bien, no hay una agenda de investigación y con esa desproporción el bambú no es priorizado en los procesos de investigación y eso nos genera una condición un poco limitada para la búsqueda de recursos. Y eso nos lleva a la tercera reflexión. Hemos avanzado en temas de inventarios. Sabemos que el bambú no es un árbol, que es una planta diferente. Hemos aprendido a medirla. Hemos hecho ejercicios, hemos mejorado las metodologías, hemos involucrado a la comunidad en las mediciones y hemos aprendido mucho de esta planta. Pero, infortunadamente, en el caso de Colombia tenemos pocos inventarios. El último que se realizó lo hicimos aproximadamente hace 15 años. Luego, en los últimos 2 años, seleccionamos 2 áreas pequeñas donde se evaluó también bambú, pero el resto de información que existe es información de cifras que no obedecen a inventarios y que nos muestran la necesidad de generarlos y de tener esta información porque es la base de la toma de decisiones para cualquier desarrollo industrial que se quiera tener. Se nos dice de esos inventarios que tenemos bosques fragmentados, pequeños fragmentos que limitan las posibilidades de la industria y entonces nos invitan a hacer plantaciones. Y ok, las plantaciones son importantes y esto nos lleva a la cuarta reflexión. Las plantaciones tienen unos mitos que nosotros a través de la investigación y de nuestra experiencia hemos ido indagando sobre ellos, ves qué es lo que pasa y hemos tratado de promover que existan de verdad plantaciones. Para el caso de Colombia no tenemos plantaciones a gran escala, las que existen son para investigación y en esto yo quiero destacar varios aspectos que tienen que ver con esto de los mitos. Definitivamente tiene que ser a largo plazo. Nos hemos dado cuenta que para obtener en un sitio de muy buenas condiciones, culmos, por ejemplo, para aplicaciones industriales, se requiere de cerca de 12 años, porque no hablamos solo del crecimiento, sino de la madurez. Es muy importante tener claro el propósito. Hemos seguido de cerca proyectos en Brasil, proyectos en Nicaragua, donde a veces por no pensar en el largo plazo y tener algunas alternativas, planes alternos, se hace difícil lo que pueda ocurrir con las plantaciones en este tiempo. Muchas de esas iniciativas se han ligado a las posibilidades de tener créditos de carbono. Ok, las plantaciones fijan, y aquí quiero aclarar, los bosques naturales almacenan, no fijan tanto, pero este no puede ser el propósito definitivamente. El propósito tiene que estar ligado a la materia prima. Y por otro lado, hemos empezado a hablar de que tal vez la ubicación de las plantaciones no debería ser donde están, porque están en tierras que son muy caras, pero de la experiencia, por lo menos en Colombia, de las plantaciones forestales, donde tenemos cerca de 600.000 hectáreas, cuando vemos y damos una mirada sobre estas no están en las tierras más marginales. Cuando las llevaron a las tierras marginales, vieron pérdidas, rindieron menos.
Entonces esto nos ha obligado a repensar un poco dónde deberían estar estas plantaciones y por qué no, a darle más importancia a esos bosques naturales que tenemos y complementar lo que generan estas plantaciones, que el 54% está dedicado a la industria del papel y queda todo este campo importante que tiene que ver con madera de acerrío, donde el bambú podría tener un papel muy relevante, especialmente en Colombia, donde la mayor cantidad de madera que utilizamos en los casos domésticos viene del bosque natural. Si no sabemos con precisión qué tenemos, tampoco estamos conociendo qué es lo que se pierde. Y aquí quiero hacer una reflexión relacionada con la presión que están viviendo diversas ciudades de tamaño medio en Colombia que se expanden y que infortunadamente el bambú está en los bordes de esas ciudades, está sufriendo presión. Los productores dueños de estas fincas empiezan a pagar impuestos para uso urbano y no hay ningún uso agrícola, ganadero, que pueda rendir de tal manera que se puedan cubrir los impuestos para cubrirlos con estos usos, mucho menos el bambú. Y esto ha obligado a que áreas se reduzcan no solo por la expansión urbana, sino también porque los productores se ven obligados a reducir esas áreas en bambú. En la figura de la izquierda vemos para un área de 13.000 hectáreas en Pereira, que es un área muy pequeñita, hicimos un ejercicio de 25 años donde encontramos cómo es la dinámica de acuerdo al crecimiento y expansión urbana de pérdida de bosques de bambú. Aquí encontramos una tasa en total promedio de 147 hectáreas por año para esa área de 13.000 hectáreas, de las cuales 90 hectáreas corresponden a bambú, lo cual nos preocupa porque no sabemos todavía bien qué tenemos, pero sí estamos perdiendo una parte importante de ese bambú. A partir de aquí vamos a hablar de temas relacionados un poco ya con la intervención y el manejo. Y aquí nos referimos nuevamente al contexto ecológico. Definitivamente somos países diversos, tenemos diferentes ecosistemas y en este caso la base biofísica nos define también las características de las especies que tenemos allí. No es lo mismo tener bambú en la Amazonía que tenerlo en la región andina. Ustedes lo ven en las imágenes, en una está en la selva, en el otro lado está fuera de la selva. Eso implica condiciones muy distintas en términos de su manejo, de su productividad, e incluso del acceso y de lo que podamos hacer con él. Incluso dentro de la selva crecen otro grupo de especies importantes herbáceas que podrían tener un potencial importante. Entonces, definitivamente hemos aprendido que el enfoque de la investigación en este caso debe ser diferente. Y si a esto le sumamos, que es la séptima reflexión, el propósito de nuestra investigación es el para quién lo hacemos, y esto tiene que ver mucho con el contexto socioeconómico y cultural. En el caso de la Amazonía y dentro de las últimas experiencias que hemos tenido con el apoyo de INVAR y la Sociedad Colombiana del Bambú, tenemos una experiencia muy valiosa donde tal vez aquí no era importante promover grandes industrias de bambú, no era importante deslumbrarlos a ellos con la gran tecnología que se puede desarrollar a través del bambú, sino con alternativas sencillas, ver cómo ellos se apropian y se genera un impacto especialmente por la reducción de la presión sobre el bosque. Probablemente esto es bien distinto a lo que se podría generar en otra condición donde se requiere de alta calidad, de tecnologías, de normas, de códigos, y definitivamente eso nos obliga a avanzar en diferentes sentidos. Y es aquí donde el contexto socioeconómico y cultural define la manera como debemos intervenir. La octava reflexión tiene que ver con el equilibrio en los eslabones de la cadena. Nosotros hemos estado trabajando a través de este tiempo, especialmente con los que están en el eslabón más bajo, los que manejan, los que les han dicho que si lo manejan bien y lo protegen pueden tener mayor productividad, y ellos lo han seguido, han llegado incluso a ser certificados y a cumplir los estándares que exigen estos esquemas de certificación. Pero cuando ellos hacen todos estos esfuerzos, usualmente se ven casi que borrados de la posibilidad de tener acceso cuando venden sus productos, porque se condenan por sus precios aparentemente tan altos por hacerlo bien. Entonces hay un desconocimiento y no hay equilibrio en esta relación que se presenta, y eso genera un desbalance importante. Obviamente los que están aquí están también en una competencia de mercado importante, y esto los obliga a irse por un material que probablemente no es de calidad. Y eso tiene otras implicaciones importantes también que han generado
condiciones de conflicto en términos de la legalidad de los productos que se presentan, pero tiene que ver mucho con reconocer lo que están haciendo las personas bien en la base. Y eso ha generado otro punto 2 minutos, por favor, Juanca. Punto importante, que es el equilibrio entre el manejo y la legislación. Aquí tenemos una condición donde los bosques sí, claro, se pueden desequilibrar si los manejamos mal, pero si se manejan bien, producen servicios ecosistémicos. Pero existe una legislación a veces que exige mucho a quienes lo hacen bien, pero probablemente no a los que están yendo por ese gran volumen de mercado irregular. Muchas veces, cuando no se conoce bien las diferencias, la ley está soportada a veces en términos de volumen, cuando la comercialización está expresada en términos lineales o de longitud. Eso hace diferente y hace que se complique esta condición. La décima reflexión y penúltima tiene que ver con los eventos catastróficos. Curiosamente, en Colombia y también en Ecuador, hace unos pocos años, los eventos catastróficos han impulsado el uso del material. La pregunta que nos hemos hecho nosotros es ¿por qué tener que esperar a que esto pase? Cuando estos eventos suceden, nos volcamos hasta allí porque vemos las ventajas del material. Tenemos que buscar entonces qué es lo que ha pasado allí para que no tengamos que esperar a estos eventos para resaltar el material y decir que sí nos sirve. La última reflexión tiene que ver con algo que no podía faltar, y es que para todos los investigadores es importante tener unos referentes, esas personas que están allí, que cuando llegamos nosotros hace 20 años ya estaban allí, son investigadores, son productores, nos han enseñado, siguen allí, otros ya no nos acompañan, pero dejaron un legado. Y creo que algún día nosotros podríamos, ¿por qué no ser referentes? Y en el caso de los que estamos en la educación, es importante poder ser referentes para nuestros estudiantes en la investigación. Y creo que es importante que existan ese grupo de personas. Tal vez yo soy injusto aquí si se me olvidan algunos, pero menciono a Jimena, menciono a Mijael Tistel, menciono a Gabriel Germán Londoño, a Lucía Mejía, a Francisco Castaño, todos siempre colaborando y contribuyendo con la investigación. Finalmente, y concluyo con esto, nos queda decir que es muy importante ante todo seguir siendo como estas personas que tomé de referentes, persistentes y enamorados del bambú, tratando de buscar esas semillas para que siga. Definitivamente tenemos que tener una visión integral de cada proyecto, debemos pensar en cada eslabón de la cadena, debemos actuar como el contexto lo exige, no llegar a proponer cosas tal vez donde no podemos desarrollarlas. La investigación debe ir más allá del informe final, debe tener planes de acción y su cumplimiento puede contribuir de una mejor manera a garantizar la apropiación de los resultados. Y finalmente quiero decir que la investigación es de equipos. Esto no se hace solo, se hace trabajando en redes, se hace trabajando en grupos donde crecemos todos juntos y obviamente también con la gente y los productores. Les agradezco mucho. Eso es todo por ahora. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu exposición y por mostrarnos estos 10 puntos claves que tú consideras que son unas lecciones aprendidas o reflexiones dentro de los proyectos de desarrollo en el sector rural del bambú. No sé si es que tenemos algunas preguntas por parte de los participantes que los hagan a través del chat. No sé, Pablo, tal vez si tienen algunas preguntas o si no, igualmente la pueden seguir haciendo y al final también vamos a ir a abrir un espacio para las mismas, ¿sí? No sé, dejemos para más adelante, que no están planteadas todavía, pero en el chat van a seguir registrando las preguntas y vemos si tal vez después del siguiente expositor respondemos ya a un grupo de preguntas que estén planteadas. Está muy bien. Perfecto. Excelente. Entonces, vamos a seguir con la siguiente exposición del día de hoy. Igual, cada uno de los panelistas tiene 12 minutos para su exposición y se le va a informar igual un par de minutos antes para que estén atentos con el tiempo. Entonces, ahora vamos a presentar, por favor, a Jorge Batres, de la Universidad IQIAM, ¿sí? Aquí en Ecuador. Y la presentación que va a realizar es justamente relacionada con aprendizajes de arquitectura colaborativa con Guada en comunidades quichuas del Tena. Muchísimas gracias, Jorge, igualmente por estar aquí
presente y por compartir tus experiencias. Y es importante en el marco del proyecto que nosotros tenemos, Bambusonía, que cubre la Amazonía, las provincias de Napo, Pastaza y Morona, Santiago. Entonces creo que es importante estas reflexiones, tú que estás ahí en el territorio. Así que adelante, Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias. Un saludo solidario desde la Amazonía para todos ustedes. Y bueno, voy a compartir reflexiones generales sobre el proyecto. Y bueno, estoy teniendo dificultad para compartir la pantalla. A ver. Parece que puedo compartir la pantalla simultáneamente contigo porque me sale esto todavía. No me deja. Sí, no lo escucho bien, no se puede compartir, Jorge, no te escucho muy bien. No me deja compartir, ¿podría dejar esto? Como que está limitado para ti. Vamos a ver si lo... No me está dejando. Jorge, creo que es un problema con la conexión. Ya. Bueno, no sé. A ver ahora. No me deja compartir la pantalla. Lo siento. Ok, tal vez lo que podemos hacer, Jorge, ¿te parece si es que pasamos al siguiente expositor y pedimos el apoyo, tal vez Pablo o Esteban, para que puedan verla con... Ah, ok, ahí está entrando ya la pantalla tuya. Ahí estamos, Jorge, ¿sí? Ya la puedes ver. Perfecto, sí, ya la podemos ver, sí. Listo. Bueno, de la experiencia que les voy a hablar, inició hace más o menos unos 6 años en la Amazonía ecuatoriana y básicamente tuvo que ver con mi llegada a la Amazonía. Comencé a trabajar con la Universidad Regional Amazónica y en ese contexto me acerqué a la comunidad de estudiantes, trabajar con equipos materiales a través de la técnica o la modalidad de arquitectura colaborativa. Esa experiencia les voy a hablar brevemente ahora. Los antecedentes o las experiencias que orientamos a la práctica tenían que ver con trabajo con movimientos vecinales en comunidades empobrecidas. Más o menos por 15 años trabajé en la ciudad de Guatemala con comunidades de este tipo, promoviendo metodologías, participantes. Básicamente hacer una diferencia entre cuando uno trabaja... Jorge, perdón que te interrumpa. Jorge, ¿sabes ¿Sí? qué? Se escucha súper distorsionada la voz. ¿Hay algún problema con la conexión? No sé si es que te es posible ubicarte en algún otro lugar donde posiblemente se mejore la conexión, porque no te logramos entender. Aunque sí se ve la presentación, no se te escucha bien la voz. Ya, puedo moverme, pero... A ver. Mejor hacemos la siguiente. Ya, de acuerdo. Entiendo que sugieres que vamos con otra presentación y luego volvemos donde ti. Por favor, para intentar mejorar la señal. Ya, de acuerdo, Jorge, hagamos eso. Muchas gracias. Ok, entonces, con eso vamos a tener el siguiente expositor, ¿sí? Después volvemos contigo, Jorge. Por favor, ahí tal vez Esteban y Pablo, ver un poquito los temas de conexión con Jorge. Vamos a pasar a la presentación por parte de Héctor González Mora. El doctor Héctor González Mora es de la Universidad Agraria La Molina del Perú y el día de hoy nos va a compartir sobre las experiencias y lecciones aprendidas de la Academia para el Desarrollo Rural con Bambú en el Perú. Muchísimas gracias, Héctor, por estar aquí, por participar en este webinar.
y transmitir tus conocimientos y experiencias desde Perú. Les recordamos, tenemos 12 minutos para cada uno de los panelistas. Después va a haber todo el espacio de preguntas necesarias para que cada uno de ustedes puedan responder. Así que adelante, Héctor, bienvenido. Héctor, por favor, hay que prender el micrófono para poder escucharte claramente. Listo, ahora sí. Perfecto. Yo aviso cuando te falten 3 minutos y luego cuando falte 1 minuto de tiempo, ¿sí? Ya está. ¿Me escuchan? Listo, adelante, sí. Sí, adelante, Héctor. Sí, ya la mandé. ¿Ven la presentación? Sí, sí lo vemos, adelante, sí, sí lo podemos ver, adelante. Ya, muy bien. Correcto. Me tocó presentar el tema de bambú. Básicamente las investigaciones que venimos realizando como parte de la Universidad Agraria de La Molina, de un círculo de investigación. A ver, quiero que me confirmes si está la presentación, porque... Sí, sí está pasando. Cuando le maximizaste y todo perfecto. A ver, tengo un problema. Ya, y ahí está como presentación ampliada. Sí, Sí, sigue, le quiero está mandar la perfecto. presentación, pero no... Ya. Creo que estás Quiero que me desde la mande... última lámina, ese creo que es el problema. La última lámina. Se va, ya, perdón, ya. Me estoy yendo al revés. Me disculpan, ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Muy bien, buenas noches. Mi nombre es Enrique González, soy coordinador del Centro de Investigación de Bambú, además profesor de la Universidad Agraria. Y a pedido del INVAR, gentilmente de Rafael, era hablar un poco de las experiencias de investigaciones de la academia o de la universidad en el desarrollo rural de bambú, básicamente en el Perú, la experiencia que tengo, ¿no? Pero antes quería hablar un poco sobre el desarrollo rural, que tanto se habla, y últimamente, obviamente, por lo que está pasando, me impactó mucho una noticia que pasó hace poco en el Perú sobre el desarrollo rural, ¿no? Una zona donde estaban cultivando fresa, ¿no? Y justamente a raíz de que estaban prohibiendo el transporte, ¿no? Tuvieron que han estado botando 6 toneladas de fresa ¿cómo se llama? Al río, ¿no? Porque prácticamente no sabían qué hacer. Y era una cosa muy simple, ¿no? La idea era como desarrollo rural, es ver si solamente somos productores o son productores de materias primas o vemos alternativas para que sigan también para que sigan dándole un valor agregado, ¿no? Y resulta que estas comunidades que estaban solamente a 5 kilómetros de una red de electrificación, ¿no? Ellos preferían simplemente transportar la materia prima a la fresa y en vista que les cerraron la carretera por algún motivo, ¿no? Tuvieron que echarla todo al río, ¿no? Cuando lo que había podido hacer es, si hubiese habido un plan de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Instalar una red una línea de electrificación para que instalen maquinaria y se puedan procesarla, ¿no? Es a grosso modo lo que suele pasar en el caso de Perú en cuanto a desarrollo rural, ¿no? Y básicamente la forma como se ve es que solamente son zonas, unidades donde solamente se produce materia prima, ¿no? ¿Qué es el desarrollo? ¿No? Es la actividad de desempeño individual o grupal para mejorar o progresar en lo personal o lo material. Luego, el desarrollo social, promover el bienestar con desarrollo económico y debe llevar a mejorar condiciones de vida, ¿no? Reduciendo pobreza y desigualdad. El Estado debe ser un promotor, quiera o no, tiene que cumplir su misión, ¿no? Es promotor y coordinador con participación de los actores sociales y públicos y privados, y viene luego el desarrollo rural, que es el desarrollo social y económico de zonas no urbanas, ¿no? Que tomen, en este caso en particular, tomen en cuenta la cultura tradicional o local. El desarrollo rural tiene
cuatro ejes, cuatro componentes o cuatro pilares que la conforman, ¿no? Son el aumento de la competitividad de la agricultura y la silvicultura, que es el punto de entrada para el bambú, ¿no? Mejorar el medio ambiente y el entorno rural, mejorar la calidad de vida y diversificación en las zonas rurales, y también promover a través de lo que llaman un modelo que toman en cuenta en Europa, el método líder, ¿no? La autoiniciativa para mejorar calidad de vida y medio ambiente, pero tomando decisiones propias de la comunidad. O sea, prácticamente todos participan, ¿no? Había la costumbre siempre de obedecer a los planes que venían de arriba hacia abajo. La idea es que todos participen a la vez. Como antecedentes en el Perú es muy amplio al final. Voy a resumir, dejo el listado, pero a grosso modo, no sé, el Perú tiene una historia probablemente casi pre-inca, prehispánica de bambú, ¿no? Aunque hay algunos vestigios de uso de bambú en la época prehispánica, pero no en tanto detalle como en otros países, ¿no? La cultura inca básicamente era una cultura basada en sistemas de barro, quincha y piedra, ¿no? Muy poco resto de bambú, salvo uso en instrumentos, ¿no? Luego vino el tema de la época hispánica, cuando llegaron los españoles, trajeron, cuando hacían la ruta de transporte hacia Perú, paraban en Guayaquil y traían las cañas que la comenzaron a utilizar con sistema de quinchas en el Perú, ¿no? Son algunos datos que se reportan del siglo XVII, ¿no? Del uso del bambú como caña de Guayaquil. Luego siguió el uso, obviamente, pero de forma aislada, ¿no? Y luego aparece, tomó una información que me la pasaron hace un par de años, que no la he podido corroborar todavía. Lo que pasa es que en el año 30 existía un banco de fomento en el Perú, no era dependiente del Ministerio de Economía, no había Ministerio de Agricultura, entonces, y este banco de fomento era el que promovía el desarrollo de plantaciones con fines agrícolas, ¿no? Y dentro de ellos son los que han estado, inclusive datos que mencionan la promoción del bambú en aquel entonces, y probablemente algunas de las plantaciones que nosotros vemos en el Perú, pensamos que son nativas, probablemente pueden ser que hayan sido cultivadas hace mucho tiempo, lo que pasa es que no ha habido registros al final. Luego viene el año 47 con el reporte de McClure, un americano que viene al Perú a hacer estudios botánicos y fue realmente el que introdujo un jardín botánico en la estación experimental de Tingo María, que es en la selva central, ¿no? Sobre esta estación experimental, ¿no es cierto?, se generaron varias investigaciones en la década del 50, luego hubo una ampliación de un banco de germoplasma en el año 50, entre el año 50 y el año 70. Y una cosa muy curiosa, que este banco de germoplasma aparentemente tiene casi la misma época y fue instalado por la misma persona que instaló el bambusario, el jardín botánico de bambú que se encuentra en Ecuador, en el Hidronación, ¿no? Son de la misma época. Luego viene en el año 90, en los estudios del doctor Tobar con la Universidad de San Marcos con las COASIS, y luego, de forma casi similar, contemporánea, los estudios de Eliseo Guzmán, Sociedad Paramón, etcétera, el INVAR, y otros autores al final diversos. Esto es para consolidar también que de las investigaciones que se han hecho, lo que más destaca en el Perú, obviamente, es la construcción. Es casi el 90% del bambú que se consume en el Perú y que la mayor parte todavía sigue viniendo de Ecuador, es para construcción, ¿no? Y en este caso destaco también que hay varias instituciones, básicamente universidades, facultades de arquitectura, que le vienen investigando, ¿no? Luego el tema botánico también, que ha sido consolidado, como le mencioné en su momento, de la época de Humboldt, Raimondi, Tobar, ¿no es cierto? Ya prácticamente, si bien no estamos todavía a la altura de las investigaciones que han hecho en Colombia con Jimena Londoño, pero yo creo que hay una base, hay una plataforma para seguir generando una mayor investigación sobre bambú. En el mismo caso, la Universidad Agraria, también la Facultad de Agronomía, trabajó con pastos. Se encuentra un herbario en el Augusto Wegerbauer, dirigido por el último trabajo de la colección botánica que ha estado elaborando Natalia Reati, que también es la misma universidad. Se destaca también varios proyectos y la participación del gobierno con varios financiamientos. El bambú para desarrollo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos Uguada en varios, básicamente en la selva norte de Perú, luego Bambusa vulgaris en la costa, en Lima también, tenemos dendrocálamos y flostaches en selva central, esos son los bambús cultivados, y en los bambús nativos tenemos la guadúa del Incleclay, que anteriormente era denominada superba en la zona de San Martín, la guadúa sarcocarpa, esta es en la zona de Madre de Dios, y también está en Puno también, Crepidoclarum aulonemia también en selva, ahí en selva central, también se la encontré en Amazonas, y la chusquea, que es prácticamente casi en toda la sierra del Perú. Guadúa Wegerbaueri, que es prácticamente un bambú nativo muy disperso en toda la Amazonía, ¿no?
¿Qué más tenemos? Especies nativas, guadúa, chusquea, ripidocladon, adonemia, bambusa y dendrocálamo. Pero quiero hablar, y que es donde quería poner un poco más de énfasis, del bambú. Hay que ir con cuidado también porque lo que tenemos bambú de la noche a la mañana queremos dispersar, separar, deshacernos de la madera, sin tener en cuenta también que ambos tienen ventajas, ¿no? Pero yo siempre digo, ¿no?, que cuando hay que introducir, hay que proponer y ganar algo, no se trata porque uno tiene las mejores armas, sino también porque uno conoce mejor el enemigo también. En este caso, primero, ver el bambú para qué sirve, ¿no? El bambú sirve como sistema de servicios, para servicios, protección de cuencas, captura de carbono, paisajismo y ecoturismo también. Y luego viene el uso directo, que es básicamente construcción, un poco de muebles, otros usos como tutores y soportes. Pero creo que en nuestro caso, que es lo que hemos estado tratando de promover en el Círculo de Investigación, no irnos al tanto a la arquitectura, que ya hay mucha investigación a nivel nacional, sino que hemos tratado de promover otros usos del bambú que no sea en construcción, porque lo que estábamos pensando siempre es que qué pasa si se cae en la construcción, ¿no? ¿Qué va a hacer la gente con los bambús que han estado cultivando, ¿no? Vivir solamente, meter todos los huevos en una sola canasta es peligroso. Nosotros hemos estado pensando que debe haber una transformación. ¿Pero qué hacer? Transformación mecánica, sacar culmos, latillas, paneles, o una transformación química que es muy comentada, ¿no? El culmo se habla mucho de pulpa para papel, papeles, carbón activado, energía, azúcares, el uso de las hojas también y brácteas también, las hojas caulinares también se plantea como algo importante también. Y acá destaca también el tema del bambú también. Por lo pronto ya mencionar alguna ventaja también del bambú, que es tiene un costo más o menos, estaba estimando un costo estimado por kilogramo, en el caso de Perú, el precio de venta unos 29 centavos, comparado con el caso del 29 centavos de dólar por kilogramo, comparado con la biomasa como biomasa, que se vende más o menos a menos de 30, alrededor de 20 centavos, cuando es biomasa para pulpa, y de 1 a 2 centavos para energía también. Entonces, como para ir pensando hacia dónde me quiero dirigir, ¿no? Diferencia de madera con el bambú. Acá solamente voy a hablar del bambú, obviamente hablar de lo que está en azul son las ventajas, ¿no? Crecimiento de media cosecha de 4 a 6 años, claro, si bien para instalarse son 12 años, menor costo, menos de 30 centavos de dólar por kilogramo, es mucho más barata que la madera, ¿no? Es de fácil cosecha y bajo porcentaje de lignina. Sin embargo, por el contrario, comparado con la madera, tiene menos cantidad de fibra. Si bien tiene una buena calidad de fibra, sin embargo tiene un límite de 2 milímetros, en cambio en la madera puede llegar hasta 4 milímetros. Esto es muy importante para el papel. El alto porcentaje de cenizas también limita sus usos en varios productos, ¿no? Suele tener más de 2% de cenizas en el culmo y en los nudos puede tener más de 5%. Es hueca, y esto que nos puede parecer algo muy simple, pero esto tiene mucho que ver con el flete, porque al llevar un producto hueco hace que el flete sea mucho más caro también, ¿no? Y las dimensiones también son limitadas para trabajabilidad. Un análisis químico de bambú de dos tipos de dendrocálamos y la guadúa demuestra, por ejemplo, que la guadúa tiene más o menos la 44% de celulosa y 35% de dendrocálamo, en comparación con la madera, que tiene 50% más o menos. Esa es una desventaja, pero sí, en caso de la lignina es menor el porcentaje de ligninas en los bambús comparados con la madera. Y en el caso del poder calórico también, en caso que queramos fomentarlo para energía, ¿no? Los poderes calóricos son más o menos similares a los de la madera también. En la madera el rango va de 4 a 5.000 y los bambús están más o menos por ese rango. Bueno, las experiencias que tenemos en 3 minutos más, por favor. 3 minutos más. Listo. Experiencias en varios lugares, en la Florida, en Atún Playa, Puerto Bermúdez, Chancay, Mala, básicamente en zona de costa de selva. El aguadero Sarcocarpa en Puno, ¿no?, que se promovió para la energía, para biochar, este es en la zona sur. Luego en la zona, en Lima, en Villa Salvador, cultivos con aguas hervidas, en la zona de Chancay, al norte de Lima, para papel, algo que se desestimó con el tiempo. En Mala también al sur de Lima para construcción, y eventualmente encontramos una experiencia para brotes comestibles también. En la zona de San Martín, en la selva norte, en Atún Playa, donde se encuentra el aguadero del Interclay también, que es muy utilizada para construcción. Y acá destaco, en todo caso, si ven la foto inferior izquierda, está Fernando Botero. Es una foto que a nosotros nos marcó un hito, porque con Fernando Botero es que llega a las técnicas de los chusquines acá en el Perú, ¿no? Y es lo que prácticamente facilitaron las plantaciones en el Perú.
Luego tenemos la zona de la Florida también, que es prácticamente una zona símbolo de producción y generación de conocimiento de bambú en el Perú. En la zona de la Florida, destaco también que han habido muchos intentos, hay ensayos, propuestas para crear centros de investigación tecnológica también. Como círculo de investigación se ha hecho mucha investigación en estos lugares. Acá también un estudio muy importante, ya que se habla también del tema de las plantaciones, ¿no? En la figura de la izquierda es un trabajo que hizo Ana Dueñas en la zona de la Florida, demuestra, por ejemplo, a través de un estudio de infiltración, se notan en la línea verde, ¿no es cierto?, la relación de infiltración con el tiempo de infiltración, y la línea verde demuestra que todavía sigue siendo un cultivo de plantación que no se ha adaptado al ecosistema. A medida que esta línea se va desplazando hacia la parte superior izquierda, hace que también el cultivo se vaya adaptando más al medio ambiente, como si imitase a un cultivo, a un bosque natural, ¿no? Y eso es lo que pasa con el bambú, ¿no? Que el bambú con el tiempo se vuelve viejo y ya prácticamente se amolda, se adapta al ecosistema como un sistema natural. En la Florida también, bueno, luego el tema de la electrificación, que también es un tema para tener en cuenta para ¿listo? Puerto Bermúdez, bueno, como universidad también, ¿qué cosas hemos hecho? Tenemos un grupo grande de investigación, muchas investigaciones en varios temas también, en taxonomía, etnobotánica, propagación, cadena de valor, silvicultura, en varios lugares del Perú, ¿no? Y acá destacar también el estudio que se ha hecho de etnobotánica, taxonomía en la zona norte, selva norte del Perú. Luego, los productos obtenidos, hemos obtenido mapa de distribución, instalación de viveros, diversos estudios, publicaciones. Luego, estudios de carbonización, difusión que se ha hecho también en Selva Central, desarrollo de productos, cultivos in vitro que se han hecho también con Huawei también. Otros estudios de viveros, estudios con drones, etc. Y acá destacar también la necesidad de generar recursos para el desarrollo rural en la parte de conocimiento, organización, planificación, requiere capital y servicios. Y la pregunta es quiénes lo van a hacer al final, ¿no? O sea, la reflexión es quién hace todo esto de acá. A raíz de todo lo que está sucediendo, se requiere conocimiento, gente capacitada, pero hay un tema que no, acá la mención al final es el tema de la perspectiva, ¿no? Algo que nos ha faltado hacer también. Perspectiva es el estudio del futuro. Nos metemos, hacemos promoción, pero todo el mundo planifica, así decimos, mediano o largo plazo, máximo 10 o 20 años. Una perspectiva debe visualizar el futuro a un mínimo de unos 50 años. Y como conclusión, y si me dejan leer, dice, para el bambú la construcción es el sector de mayor demanda, pero con poco valor agregado. El bambú, por su estructura, es la que más semeja a la madera y también puede reemplazar otros materiales. Se debe promover nuevos productos y uso total de bambú. Se debe estudiar también los servicios del bambú. Se debe replantear el desarrollo rural con aplicación de recursos de cada comunidad y se debe planificar con la comunidad, además de realizar de todas maneras las perspectivas. Gracias por su atención. Espero no haber sido tan rápido, pero si quieren compartir, le dejo ahí la presentación y cualquier consulta también aparece mi dirección. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Héctor. Te agradezco muchísimo por tu presentación y por darnos esa mirada de la situación del bambú en Perú y también cómo concluir con esas reflexiones de qué es necesario considerar dentro de los proyectos del bambú, ¿no? Creo que algo clave que tú mencionaste es siempre ver más allá del 1, 2 o 3 años que se puede tener un proyecto en el territorio, sino pensar a mucho más largo plazo y así lograr una sostenibilidad en el mismo. Creo que tu experiencia es muy importante y más bien muchísimas gracias al Círculo de Investigación del Bambú y a la Universidad de La Molina por ser aliados estratégicos dentro del proyecto Bambusonía que estamos implementando allá en la Selva Central en Perú. No sé, Pablo, tal vez me indica si tenemos preguntas en este momento para Héctor o si no pasamos al siguiente expositor y como les digo igualmente al final podemos en este caso tener las preguntas por parte de los participantes. Igualmente un saludo a todas las personas que están juntándose a este webinar. Tenemos ya 145 personas conectadas. Es un orgullo
poder compartir estos espacios de conocimiento con todos ustedes de distintas partes de la región de América Latina y en general del mundo entero. Ok, sí tenemos Entonces, una pregunta. Dice, adelante. ¿qué tipo de papel produjeron, por un lado, y por otro lado, como biomasa, para qué tipo de industria se destina o se podría destinar? ¿Contesto? Sí, el papel que se ha estado utilizando es lo que le llaman, se asemeja más a lo que llaman una fibra corta, ¿no? Es la que puede reemplazar el eucalipto también. Se han hecho algunas pruebas, algunos estudios que se asemeja, tiene muy buenas propiedades para papeles sanitarios también. Muy buenas propiedades mecánicas, se deja blanquear, ¿no? Pero de los bambús que se utilizan, la que más se utiliza a nivel mundial es el caso de Brasil, que tiene una gran plantación de 40.000 hectáreas de la bambusa vulgaris, ¿no? Tiene dos ventajas, ¿no? Que tiene baja densidad, se deja transformar, se deja astillar o chipear fácilmente, y también el porcentaje de cenizas es muy bajo. También hicimos estudios con la Guadua angustifolia, ¿no? Una cosa muy curiosa, en el caso del laboratorio tiene unas propiedades un poco superiores a la bambusa vulgaris, y se le preguntas por qué no la usa. El problema es que el Guadua angustifolia, además que es un poco más densa, tiene más cenizas, y el problema viene el chipeo, porque para la industria de papel de todas maneras requiere un chipeado. Cuando eso es un chipeado, se desgasta mucho en la maquinaria de corte, y eso suele ser un costo alto en la industria papelera. Y en el caso de la energía también es justamente el mismo problema también, porque las cenizas suelen ser un problema en las calderas cuando se requiere dar un uso industrial, ¿no? A lo máximo las investigaciones que se han encontrado es para producción de carbón, para el caso biochar, que se utiliza como una enmienda para suelos para mejorar propiedades de los suelos también. Y en el caso de energía para combustión, a lo máximo que se ha logrado solamente para sistemas de cocinas mejorados también. Está tratando de hacer unos ensayos para ver de qué posibilidad podría tener el bambú para uso industrial en las calderas también. Pero nuevamente digo, ahí está el problema de las cenizas también. ¿Sí? Gracias. Otra pregunta es, ¿cuáles fueron los resultados del carbón de la especie Guadua weber-waweri? Ya, hicimos un estudio hace un buen tiempo también de Waberi en una muestra que nos mandaron un proyecto el año 2002, y en promedio más o menos estaba en 25%, 25, 24%. Es un carbón de muy buenas características. Se llegó a ser carbón activado también, que muy buenas ventajas también. El problema es que la industria Weber-Bowery también es una especie que se encuentra en la zona sur, está muy dispersa en toda la Amazonía, está más concentrada sus poblaciones naturales en la zona de Madre de Dios, al sur este de la Amazonía, y el problema nuevamente sería la logística también, ¿no? Ahora, el tema del Perú, tenemos algo muy peculiar a diferencia de otros países, que acá en el Perú el carbón, el negocio del carbón está muy ligado a lo que es ¿cómo se llama? A la industria de restaurantes, que también cocinan, ¿no? Porque acá en el Perú se utiliza mucho la madera del carbón de algarrobo, que es una madera dura, para cocinar. Hay un producto muy típico acá que le dicen el pollo a la brasa, ¿no? Pero es un producto, es un carbón que suele arrastrar muchos alquitranes, tiene más o menos hasta 25% de la masa del carbón tiene alquitrán. Y cuando uno cocina con este carbón, ese alquitrán se suele impregnar al pollo y es lo que le da el sabor, ¿no? En cambio, cuando uno prepara, obtiene carbón de bambú, hay un carbón de buenas características químicas, pero cuando lo metes a la cocina no le da el sabor que la gente quiere. Por eso es que la gente lo rechaza o no lo acepta. Prefiere todavía el carbón con alquitrán de madera que el carbón de bambú. Salvo ese tema, pero el carbón de bambú podría tener una buena utilidad como carbón activado, también, que es un negocio que existe en alza y además que da un buen precio también. Sí, mi propuesta también es que estos negocios se deben hacer ya en el campo, no en la ciudad. Ok, gracias. Tal vez pasamos a una última pregunta. Dice, ¿cuál es el poder calorífico de la serrín del bambú? ¿Existen proyectos desarrollados con quemadores industriales, tal vez? Sí, el poder calórico de la serrín de bambú es el mismo que el de la caña entera también. Más o menos está entre 4.000, estábamos mostrando ahí, era del aguado, creo que era 4.700, y 4.500 creo que era dendrocálamos también. En aserrín es lo mismo, o sea, no hay composición química. Pero sí hay un tema bien interesante, si lo quieren notar, que cuando al bambú, si uno le quiere dar más poder calórico, existe una técnica que le llaman el tostado, ¿no? La torrefacción, le dicen en francés, ¿no? Esta técnica lo único que es solamente someter a un algodón como un tostado, así como quien hace el tostado del maní, y por unos 5 o 10 minutos
se humea un poco, pero esto hace que el porcentaje de carbono suba, se eleve bastante en el producto, ¿no? Y esto podría permitir que el poder calórico del bambú de 4.500 podría llegar a tener entre 6 y 6.500 kilocalorías por kilogramo, lo cual ya le da un valor importante también. Esa es una técnica que promueven mucho los franceses también en madera y se puede aplicar para bambú también. Hemos ensayado en bambú y hemos hecho las pruebas también. Ok, ¿Sí? muchas gracias. Listo. Muchísimas gracias, Héctor, y nuevamente excelente por tu presentación y compartirnos toda esta experiencia que vienes desarrollando tú y todo el equipo de la universidad y del círculo en el sector del bambú. Muchísimas gracias, Héctor. Igualmente, Gracias. a los participantes, al final vamos igual a tener un espacio de preguntas, así que por favor sigan enviando sus consultas a través del chat que está activado. Vamos a hacer la prueba, ahora sí vamos con Jorge. Jorge, nuevamente bienvenido a este espacio y adelante. Vamos con tu tema, que es aprendizajes de arquitectura colaborativa con Guado en comunidades quichuas del Tena. Adelante, Jorge. Gracias. Primero dime si me escuchas, por favor, para poder proseguir. ¿Todo bien ahora con el sonido? Perfecto. Sí, está perfecto. Perfecto. Okay. Excelente. Perfecto. Listo. Bueno, la experiencia que les voy a contar es más práctica y no está centrada tanto en la Guadúa como en el trabajo con las comunidades. Si me ayudas con la siguiente, primero situar los antecedentes de esta experiencia. ¿Sí? Trabajé por muchos años en la ciudad de Guatemala con comunidades empobrecidas de la zona periférica de la ciudad. Si vas pulsando, si quieres, pon la diapositiva completa, por favor, para ya no tener que esperar. ¿Me escuchas? Listo. En estas experiencias trabajábamos con movimientos sociovecinales con la intención de promover la organización orientada por un enfoque participativo. ¿Podría regresar la diapositiva, perdona? Es que se me está adelantando la imagen. Ya la regresé. Sí, ya está estable. Ya no me aparece acá, perdona. De pronto, si es que me aparece verle, en tu compu sí estamos bien. Estamos con los 4 puntos de los antecedentes y la foto de los niños en esa estructura de bambú. Ya. Ok, no, es que no la puedo ver acá. Si quieres, qué pena, pero no está funcionando. Acá no logro verla. Lo que sugiero es que tal vez le abres el PowerPoint tuyo y yo lo voy acá proyectando. Estoy en esta segunda de los 4 puntos con los niños. Ya listo, déjame entonces a ver si logro hacerlo así. Ok, estoy un poco desfasado entonces con la imagen. Contaba que se trabajaba en comunidades empobrecidas de la ciudad de Guatemala con una metodología participante parecida a la metodología participativa, solo con la única diferencia que como investigador me involucraba con la gente y participaba directamente en el diseño y elaboración de proyectos de desarrollo con la comunidad. En Ecuador, a partir del 2014, iniciamos un proyecto de promoción de ecomateriales, entre los que se incluía la Guadúa. Este proyecto estaba orientado por trasladar capacidades, brindar capacitación a las comunidades, después generar estructuras organizativas a modo de asociaciones productivas para desarrollar emprendimientos y de alguna manera contribuir con la situación económica de las comunidades. Lo que les voy a contar tiene que ver directamente con una de las ideas que hacía parte del proyecto y es la ruta de los ecoparaderos. Prácticamente queríamos cubrir un trayecto de 10 kilómetros con unos 15 paraderos de bambú y hacerlos participativamente con las personas. La modalidad de trabajo era la arquitectura colaborativa, que tiene que ver con integrar, en este caso, la construcción, la técnica y trabajar directamente con las personas mediante un proceso desde diseñar hasta construir estructuras que, por un lado, mejoren la calidad
de vida de las personas y por el otro produzcan el menor impacto posible en el entorno natural de la zona. ¿Me ayudas adelantando? Lo que sintetizamos de la experiencia y tiene que ver con lo que nosotros llamamos principios de arquitectura colaborativa, se los voy a compartir ahora, que son básicamente esos aprendizajes prácticos que me enseña a trabajar con las comunidades. Primero, que cuando trabajas con comunidades, y en este caso con Guadúa, tienes que abrirte al hecho de que siempre que enseñas, también aprendes. Y eso nos obliga a relacionarnos en una posición horizontal, en donde el aprendizaje fluye y devuelve enseñanzas a quien enseña. Quienes somos docentes sabemos que nunca aprendemos tanto como cuando enseñamos, y en las comunidades no es distinto. Queríamos también actuar en función de bajar los costos de las construcciones, pero subir la calidad, que es un tanto diferente a lo que se hace usualmente. Cuando se construye bajando costos, se sacrifica también comodidad, calidad. Queríamos como invertir esa ecuación y ver en qué medida era posible. Nos planteamos el reto de que el 80% de los materiales procedieran de la zona o fueran de un perímetro de 2 kilómetros del lugar en donde se construye la estructura. La idea también era empoderar a la gente, eso es, recuperar la capacidad de hacer, generar confianza en las personas y despertar ese interés por generar, por crear y por proponer ideas en sus comunidades y en los entornos que les rodean. Estábamos promocionando el uso de ecomateriales. El principal en este caso era el uso estructural del Guadúa, aunque trabajamos también con piedra, arena, tierra, etcétera, lo que se ponga en el lugar y sea útil para usar. Eso supone, por supuesto, combinación de materiales. En el diseño nunca partimos de un diseño llevado a la comunidad, sino nos reunimos a trabajar con la gente, diseñar colectivamente en eso que ahora llaman ecología de saberes y que es básicamente una construcción colectiva de lo que se quiere hacer. Trabajar de esta manera tenía la intención también de generar vínculos, articular relaciones, pasar un poco de la competencia, pasar un poco del individualismo a la colaboración, la solidaridad, la cooperación, que eso es lo que permite colectivizar este tipo de obras y que está muy presente en las comunidades quichuas de todas maneras. Y queríamos romper esa dependencia que a veces se tiene con la industria de la construcción, de los municipios y las autoridades, en el sentido de esperar que ellos desarrollen la obra, definen los materiales, el lugar, etcétera, y generar desde la comunidad obras que ellos apreciaran y reconocieran como propias. La metodología que usábamos era muy sencilla. Partía, en el siguiente slide puedes apreciarla, partía primero de ir a la comunidad, conocer a los vecinos, identificar actores con quienes vamos a trabajar, en conversaciones con ellos, ver cuáles eran los problemas, cuáles eran las necesidades y una vez identificadas, priorizar aquellas que podíamos satisfacer. En este caso, el proyecto de los paraderos surgió de ellos. Es decir, no tenemos espacio donde esperar el bus, los niños se mojan, no hay espacios para compartir. Entonces fue una idea que surgió ahí y intentamos ejecutarla con ellos también. Luego decidir dónde lo vamos a hacer. Ese dónde pasa por que ellos ponen el terreno, nos dicen aquí quedaría mejor, etcétera, y se vuelve en un punto de encuentro y de intercambio de la gente. Por eso es bueno que ellos lo decidan. Y luego responder a la pregunta, bueno, ¿con qué lo vamos a hacer? Y cuando hablamos de con qué lo vamos a hacer, no es decir, traemos esto, sino la primera pregunta es, ¿qué tienen ustedes? ¿Con qué pueden aportar? Y de ahí aquel 80% que nos poníamos como meta. Una vez decidimos eso, pensamos también, bueno, ¿en qué orden lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el primer paso? Etcétera. Un plan mínimo del cómo lo podemos ejecutar. Luego, a establecer tiempos, que eso es 2 días, 3 días, fines de semana, etcétera, con metas precisas de avance para cada actividad. Esa fue la metodología que utilizamos para hacer los paraderos. Funcionó en casi todos los casos. Y de los principios y esa metodología, si pasas al último, vamos a compartir más o menos la aplicación de esos principios. Primero, logramos una cosa muy, muy interesante. El municipio construye paraderos por un costo muy alto. Nosotros logramos reducir costos hasta $208 para un paradero comunitario, asumiendo que ellos aportaban.
se formó y capacitó a gente que ya tenía experiencia en uso de guadúa, pero les calificamos con otras técnicas. Articulamos vínculos con la comunidad y con la universidad que nos facilitaron el desarrollo de otras actividades, y esto abrió puertas para muchas posibilidades más. Partimos del hecho de que todos sabemos, todos aprendemos, y personalmente yo he aprendido muchísimo de trabajar con la gente, de hacerlo colectivamente. Un concepto que quizás está asociado al uso del guadúa y que tenemos que discutir muchísimo más es que las obras que se construyen son efímeras, y con eso no quiero decir que son transitorias o que duran poco tiempo, sino que se hacen o deben hacerse con esa conciencia, contrario a lo que ha metido la industria de la construcción, que es esa casa para siempre, la construcción eterna, segura, rellena de cemento, rellena de hierro, etc. Aquí el concepto es distinto, y creo que las comunidades quichuas lo asumen muy bien y fueron capaces de mostrárnoslo. Esa condición de construcción efímera lleva implícito el hecho de que los materiales también lo son, y hay que trabajar con esa conciencia. Y también es un hecho que esa condición permite mejor, facilita mejor la adaptación a las condiciones climáticas actuales, y permite que no devolvamos al medio ambiente tanto desecho, tanto material que contamina. Entonces, es un concepto que hay que pensar muchísimo y que hay que desarrollar para poder incorporarlo a lo que hagamos con guadúa. También el aprendizaje es que con la gente de las comunidades, a pesar que lo tienen en su finca, hay necesidad de reconocer los ecomateriales. Eso es verlos nuevamente, concebirlos como algo que se puede utilizar y tiene valor, y que están disponibles ahí para ese fin. Esa es una nueva conciencia de lo que hay y cómo usarlo, que a veces pareciera obvio, pero no lo es. Aquí se usa para hacer gallineros, se usa para hacer cercas, etcétera, pero no se ha trasladado a esos otros usos que puede tener. Y finalmente, romper con la dependencia es algo que se logra en la medida que cuando la comunidad evalúa y usa sus obras, desarrolla capacidad y reconoce que no necesita de la intervención de organizaciones externas para seguir desarrollando obra. Eso es algo muy valioso, y que al final nos traslada a esa otra forma de hacer con la gente, genera también valor desde el lugar y con las personas. Bueno, un poco apresurado y con las fallas tecnológicas, ahí están las ideas puestas a debate, por supuesto, y para seguirlas conversando. Muchísimas gracias. Excelente, Jorge. Muchísimas gracias por tu presentación y por compartir esas reflexiones desde el sector rural, ¿no? de parte de tu experiencia. Creo que es importante ahí resaltar un par de puntos. Uno es justamente escuchar cuáles son las necesidades de la población. Muchas veces los proyectos de desarrollo no consideran eso y van ya con la receta en la mano. Creo que no hay receta para un desarrollo rural adecuado. Se tiene que construir desde el territorio y de acuerdo a las necesidades que tienen las poblaciones. Entonces, ese es un punto importante que tú, Jorge, lo mencionaste, ¿no? Y lo otro también es que muchas de las poblaciones utilizan el bambú, pero no saben cuánto representa eso en realidad de ahorro que existe en sus ingresos, ¿no? En el caso de Ecuador, la gente que utiliza dentro de su medio de vida el bambú tiene aproximadamente un ahorro anual de $460. Para que si en caso no tuvieran el bambú como un recurso disponible, tendrían que gastar ese valor muchas veces en comprar materiales externos. Si bien es cierto, este es un dato aproximado, pero lo que quiero decir es que ese ahorro que tiene los productores de bambú es muy importante para sus pequeñas economías en los cuales pueden dedicar ese dinero a otro tipo de uso que se lo tiene. Entonces, muchísimas gracias, Jorge. Igual abrimos en este momento un espacio de preguntas para Jorge. Adelante, Pablo, y después seguimos con la siguiente presentación. Nuevamente, gracias por tu tiempo, Jorge, y por compartir tus ideas. Adelante, Pablo. Sí, respecto a que la constructora puede ser efímera, por un lado la pregunta es cuánto tiempo lo consideran como que sea efímera, y por otro lado alguien plantea que tal vez con un proceso de preservado y protección en el diseño arquitectónico puede no volverse efímera.
Entonces, el diseño podría facilitar que algunas construcciones, el diseño y el preservado podría contribuir a que no sean efímeras. Tal vez una respuesta en este sentido. Sí, cuando hablamos de que el material es efímero, no estamos negando el hecho de que haciendo todos los procesos de preservado pueda conservarse mejor y en las condiciones, por ejemplo, en las que acá trabajamos de lluvia, de mucho sol, etcétera, son condiciones en que necesita ser preservado. El concepto de efímero tiene que ver más con que es un material más dinámico que puede, que tiene un tiempo de vida más corto que otros que generalmente se usan. Incorporar esa conciencia en el diseño te hace modificar el diseño estructural mismo y pensar entonces no en esas piezas fijas y que van a quedar ahí, sino cómo las muevo, diseños más dinámicos en donde las estructuras pueden ser, las piezas pueden ser reemplazadas, etcétera. Hacia ahí va la discusión, me parece. Hay que cambiar, es lo que he tratado de proponer, cambiar el concepto sólido, rígido y monolítico de construir para siempre y dinamizar ese proceso. Ahí nos parece que la guadúa funciona mejor como material. Gracias. Otra pregunta es, ¿cómo fue el trabajo de transición con estas comunidades del uso de madera hacia el uso de bambú? La comunidad sigue usando los materiales tradicionales. Yo no podría decir ahora que ya hemos transitado hacia otros materiales. Aquí lo que ocurre es que se combinan materiales y se está dejando fuera la guadúa. Ahora se está incorporando quizás, pero la madera se sigue usando cotidianamente. Ya, una pregunta volviendo a lo anterior es, entonces, a la efemeridad de las construcciones, más o menos cuánto tiempo duran en las condiciones que nos presentaron, ¿no? Incorporando las características de diseño que nosotros integramos considerando que el material es efímero, puede durar lo que tú quieras, porque yo puedo cambiar las piezas, puedo reparar, puedo fortalecer la estructura nuevamente. Es decir, no estoy hablando de un límite de tiempo de 6 meses, un año, sino una condición del material que te obliga a repensar estructuralmente el diseño. Y ahora estoy hablando de paraderos que llevan 5 años y están en condiciones óptimas cada vez que es necesario, se le puede mejorar. Muy bien, y tal vez la última pregunta con ahora el tiempo dice si es que se hizo algún seguimiento a los beneficiarios en el sentido de que estén incluyendo el bambú en otro tipo de construcciones. Claro, este proyecto era, como decíamos, un acercamiento a promocionar el material. Después de esto, por supuesto, hubieron muchísimas más capacitaciones, se constituyó la asociación e iniciaron el emprendimiento. Es decir, este era solo un paso, les estoy contando básicamente una de las actividades del proceso que ha seguido avanzando. Okay, tal vez el espacio para una última. Dice, la carrera de arquitectura sostenible tal vez está generando un repositorio de experiencias de arquitectura vernácula. Esa es la línea. La arquitectura no ha graduado todavía estudiantes, estamos apenas en el tercer o cuarto semestre, entonces ese es el propósito, por supuesto, pero hace falta todavía como terminar el proceso de graduados, etcétera, y más investigación, pero por ahí va uno de las intenciones. Ok, gracias, Jorge. Listo. No sé si es que tenemos alguna otra pregunta o vamos con la siguiente exposición, Pablo. Perdí un poquito el audio. A ver si tal vez esta última. El paso del uso de paraderos con bambú, ¿cuál es la reinversión de los recursos en la comunidad? Perdón, no entiendo la pregunta. Interpretándole tal vez es si es que hubo tal vez algún ahorro en el tema de los paraderos, hubo alguna reinversión de eso en otras cosas de la comunidad. Es mi interpretación realmente de la pregunta. Ya, bueno, no tengo información sobre esto, sobre este elemento en realidad. Ok, muchas gracias, Jorge. Creo que con eso podríamos pasar ya al siguiente expositor, Pablo.
Listo, muchísimas gracias, Jorge. Igualmente a los participantes, recuerden que sigue el chat abierto y después tendremos igual un espacio para el resto de preguntas para los panelistas. Vamos con la siguiente expositora, Elizabeth Riofrío de la Fundación Ecociencia. Muchísimas gracias, Elizabeth, por estar aquí con nosotros y compartir esta experiencia y trabajo que viene haciendo la organización también sobre el tema de bambú y sumarse a este trabajo con este noble material. Así que adelante, Elizabeth, por favor. Gracias, Pablo. Gracias. Me gustaría agradecer a INVAR por permitirnos ser parte de este espacio tan importante para que nosotros podamos ayudar al desarrollo del bambú junto con las comunidades indígenas, en particular con la nacionalidad guaraní. La exposición que hoy noche yo he preparado habla acerca de la estrategia para el manejo sostenible del bambú como un mecanismo de reducción de presiones sobre el territorio guaraní. Como antecedentes, a mí me gustaría comentarles que la intervención en territorio guaraní inició en el año 2010 aproximadamente, cuando las mujeres Guao lograron organizarse, ya que las familias estaban afrontando una amenaza sobre la soberanía alimentaria para ellas, por cuanto las tasas de deforestación y de cacería ilegal aumentaron en territorio, y es así como ellas se organizan a través de la Asociación de Mujeres Guaraní, junto con las bases, para pedir asistencia técnica y lograr identificar alternativas de desarrollo sostenible y de conservación de su entorno. Es así como nace el proyecto Chocolate para la Conservación, y ahora tenemos el proyecto de veedurías comunitarias, el cual por un lado instaura un sistema de veedores y veedoras en territorio quienes levantan información y elevan toda esta información con datos sobre presiones y amenazas, sobre los recursos que existen en territorio para una correcta toma de decisiones desde los guaraníes para los guaraníes. Es así como el proyecto Veedurías Comunitarias, a su vez, más allá de monitorear los bosques y sus recursos, brinda unas nuevas alternativas de desarrollo sostenible donde el bambú toma una nueva importancia para la comunidad guaraní. Los objetivos del proyecto Veedurías Comunitarias, en primera instancia, está fortalecer las capacidades técnicas de las comunidades, lograr un monitoreo independiente desde los guaraníes para los guaraníes, y los datos serán planteados en la plataforma socioambiental. A su vez, viene complementado con la gestión de alternativas económicas sostenibles, donde el bambú tiene un realce importante. Como acciones que hemos venido tomando en territorio, podemos mencionar que empezamos con un taller de socialización con la Nacionalidad Guaraní del Ecuador, así como la Asociación de Mujeres. Y también tenemos el diagnóstico de tipos de bambú que existen en territorio, lo cual entramos con la dirigencia de la nacionalidad, con la Asociación de Mujeres, con las comunidades, junto con los técnicos de INVAR, en este caso Fabián Moreno, quien identificó las distintas especies que existen en territorio y cuál podría ser su potencial para combinarse con las actividades productivas que actualmente están desempeñándose en territorio. Es así que encontramos que en las comunidades guaraní existe Guadúa angustifolia del biotipo Brava y Mansa, Guadúa weberberi, Philostachys aurea y bambusa como especies locales, mientras que las especies introducidas son Bambusa vulgaris y Dendrocalamus asper. Posteriormente a esta acción, se seleccionó un grupo de guaraníes quienes asistieron a un taller sobre cerchas de bambú en Manabí. Ahí pueden ustedes observar las fotos, en la cual tenemos la participación de una de las dirigentes de la Asociación de Mujeres Guaraní. Luego realizamos un diseño de un punto de acopio en base al bambú,
Esto es porque nosotros consideramos tan importante que todas las iniciativas que realizamos en territorio, desde Ecociencia, junto con nuestros socios en territorio, que son las comunidades, que son las dirigencias que representan a la nacionalidad guaraní, puedan vincularse. No son esfuerzos aislados, sino que todo lo que realizamos tiene que tener una sinergia. Posteriormente realizamos un taller de manejo y preservado del bambú en manchas naturales. Es así como Fabián tan gentilmente se unió a esta iniciativa. Fuimos a territorio, a las comunidades, tuvimos una gran concurrencia de la gente y vimos que realmente logramos hacer clic con las comunidades. Todos ellos mostraron un gran interés, gran participación, mucha ilusión, se podría decir, con el aprovechamiento sostenible del bambú como una nueva alternativa en territorio que pueda complementarse al resto de iniciativas que estamos apoyando in situ. Como ustedes pueden ver, ahí tenemos algunas fotos de estos eventos, desde el acarreo de las cañas, la movilización de las cañas, fue todo una gran tarea y compromiso de las comunidades. También nos acompañó Max Bernal, que tan gentilmente apoyó a las comunidades en lograr tener todos los elementos necesarios para continuar con una siguiente capacitación. Logramos también el equipamiento de las comunidades, la comunidad de Conipare, ubicada en la provincia de Napo, nos apoyó donando una de las aulas de la escuela de la comunidad para que ahí se puedan instalar los equipos básicos que hemos adquirido como parte del proyecto. Y también estamos nosotros gestionando nuevos fondos para complementar esta iniciativa y así poder fortalecer mucho más esta iniciativa en territorio. Ahí hay algunas fotos de cómo las mujeres intervinieron en este proceso. Ellas no estuvieron en ningún momento aisladas, más bien súper participativas. Tuvimos el apoyo de otros voluntarios que colaboraron con Fabián para compartir justamente sus conocimientos, trabajar hombro a hombro con los guaraní para sacar adelante el primer centro de manejo sostenible de bambú en territorio guaraní. Como ustedes pueden observar, tenemos ahí la infraestructura, es una infraestructura de 70 metros cuadrados, que se trata de bareque encementado con enlucido rústico, el cual fue realizado gracias a la colaboración de 3 comunidades, aproximadamente unos 30 participantes. En 4 días logramos levantar esta infraestructura, un tiempo récord en realidad, y ven también cómo los jóvenes interactúan, se ilusionan con esta alternativa, y ahí podrán ver también una fotografía de uno de los niños guaos, como ellos poco a poco van identificando el bambú como esta noble materia que también les permite un poco ver qué cosas se pueden hacer. Como fortaleza del proyecto tenemos justamente el tener el interés, el empoderamiento, el involucramiento de las comunidades guaraní. Existen también ciertas iniciativas locales como emprendimientos. Tenemos algunas personas que han empezado a elaborar sus artesanías, sus muebles, a mejorar sus viviendas a partir del bambú. Y también consideramos que esta iniciativa puede convertirse en un plan piloto para el desarrollo del bambú en comunidades indígenas. Como oportunidades, tenemos que definitivamente el bambú se visualiza como un incentivo real para contrarrestar la deforestación y la cacería furtiva que amenaza los recursos del territorio guaraní. Y también tenemos que este recurso a su vez puede generar nuevas fuentes de ingresos sostenibles que se pueden complementar a las actividades productivas que actualmente están en marcha, como es la producción de cacao fino de aroma. Y finalmente tenemos el involucramiento de las mujeres guaraní, de los jóvenes en esta iniciativa, lo cual sin duda es una gran oportunidad. Como desafíos, tenemos que nosotros quisiéramos aumentar el impacto de este proyecto en 3 nuevas comunidades ubicadas en la provincia de Pastaza, lo cual
quisiéramos que incluya a 71 familias, que más o menos son unos 300 beneficiarios adicionales a los 300 iniciales que ya estarían involucrados directamente. Quisiéramos también tener los volúmenes de bambú suficientes como para que esta actividad realmente sea competitiva, contar con la tecnología necesaria para lograr productos derivados de bambú que realmente cuenten con una calidad, con una ventaja competitiva en el mercado, primeramente interno, para luego podernos proyectar al mercado internacional. Sin embargo, algo que es tan importante tomar en consideración es que por más que es una iniciativa que ayuda a conservar los bosques, que evita la cacería furtiva, que permite nuevas alternativas de desarrollo sostenible en las comunidades, es necesario que se piense en lograr mecanismos de sostenibilidad. Y con esto lo que queremos referirnos es que es necesario tener una dinámica de mercado insertada en este encadenamiento productivo. Si bien es cierto, logramos frenar deforestación y cacería, pero esto no va a ser sostenible si no logramos tener realmente una investigación de mercado, que nuestros precios de producción sean competitivos, que tengamos incentivos para que esta industria, esta iniciativa local, así como de otras comunidades y nacionalidades que emprendan en el mismo tema, puedan surgir. Es así como nosotros tenemos la grata experiencia de haber asistido a las comunidades Waorani para elaborar este centro de transformación de bambú, pero que a su vez pueda sostenerse en el tiempo, y esto no va a ser posible si es que no tenemos una sinergia entre todos los actores involucrados. Y esto quiere decir gobiernos locales, ámbito público, empresas privadas, comunidades, la academia, que es tan importante para que sigan investigando acerca de las propiedades del bambú y cómo podemos seguir innovando en un mercado local, nacional y también internacional. Esto es lo que nosotros podemos compartir con ustedes, y quisiéramos que sea un espacio para que podamos unirnos todos y pasar más allá de un discurso realmente a un plan de acción entre todos los actores involucrados, y que finalmente el bambú pueda ser ese incentivo que permite a las comunidades alcanzar un mejor nivel de vida, sin tener que presionar sobre los bosques y sobre su biodiversidad, pero que a su vez puedan ser productos que cuenten con ventajas competitivas, que realmente gocen de la calidad que necesitamos para ser competitivos a nivel nacional e internacional. Gracias a todos por la atención. Muchísimas gracias, Elizabeth. Felicitaciones por tu presentación y por darnos esa perspectiva del uso del bambú en la Amazonía y el trabajo con los guaraníes. Creo que es muy trascendental, y también ponernos a pensar el uso del bambú en este tipo de ecosistemas, ¿no? Que nos permitan, por un lado, reducir esa presión que existe sobre los bosques, y también que nos permita conservar la biodiversidad. Te agradecemos muchísimo por tu presentación. Es un reto muy fuerte trabajar en la Amazonía, pero creo que si es que trabajamos en equipo, y como tú mencionas, la articulación entre el sector público, privado, la investigación de la academia, las organizaciones sociales, podemos hacer un trabajo muy interesante en ese sector. Así que pasamos a un espacio de preguntas a los panelistas en general. Así que, por favor, adelante, Pablo Izquierdo. Muchísimas gracias, Elizabeth. Gracias, Pablo. Un par de preguntas específicas para Elizabeth. La una es si es que hay alguna sistematización de la experiencia guaraní, y la otra es cómo fue el empoderamiento de las comunidades con este proyecto. Ya, con respecto a la primera pregunta, nosotros estamos en este momento justamente produciendo una publicación pequeña
en la cual nosotros vamos a sistematizar todo el caso Guaraní, cómo fue que esta iniciativa se da, cómo va progresando y cuál es el futuro de esta iniciativa con los Guaraní. Dentro de esto estamos contemplando también la producción de un manual donde se establecerán las buenas prácticas para el manejo sostenible del bambú, el cual justamente podría servir incluso para otras nacionalidades. Y con respecto a la segunda pregunta, pues yo creo que en territorio actualmente nosotros tenemos la producción de cacao fino de aroma con criterios de sostenibilidad y sin duda para las familias Guaraní ellos tienen tantas necesidades al igual que nosotros que necesitan nuevas alternativas productivas que se complementen, que permitan dinamizar sus economías locales. Yo creo que justamente esto y el poder visualizar el bambú como una nueva iniciativa generalmente ha involucrado mucho a los hombres, porque la mayoría de las personas que están involucradas con la producción de cacao son mujeres, pero en los hombres ha generado un gran interés. Entonces yo creo que ese es un punto muy positivo del proyecto, porque normalmente los hombres han estado vinculados con la actividad petrolera. Y ahora ellos visualizan al bambú como una oportunidad para generar nuevos ingresos y no necesariamente identificar al bosque como aquella caja chica que puede solventar necesidades emergentes en el caso de salud, de educación. Entonces, si nosotros podemos contribuir a que eso sea realidad, a que realmente el bambú pueda ser una nueva iniciativa complementaria, no la solución a los problemas, pero sí complementaria, sería el éxito para el proyecto y para la nacionalidad también. Es así que el empoderamiento es que, por ejemplo, les comparto algo que yo pude ver, y es que cuando ya la infraestructura estaba parada, nosotros llegábamos bien temprano en la mañana para continuar y veíamos a un montón de gente que estaba dentro de la casita esta, de la infraestructura, y todos con una gran ilusión de que van a mejorar sus viviendas con el bambú. Ellos se ven incluso muchos presentando servicios turísticos con una pequeña infraestructura de bambú. Entonces, esa es la muestra de que en realidad puede existir un empoderamiento de la comunidad, su enganche, su esperanza de que el bambú pueda ser esta otra alternativa en territorio, más allá del cacao, más allá del aviturismo, y todo esto en conjunto permite que tengan distintos ingresos que permitan mejorar su calidad de vida. Gracias. Bueno, voy a plantear acá, hay otras preguntas que creo que podrían responderlas a cualquiera de los expositores, ¿no? Entonces les voy a plantear. Dice, tal vez solo, Paulín, que tal vez deje de compartir la pantalla Elizabeth, y de ahí podemos ya ponernos al resto de expositores. Si les parece, el resto de expositores, por favor, si podrían prender su videocámara para que les vean los invitados y se pueda hacer ya el resto de preguntas abiertas para ustedes. Gracias. Adelante, Pablo. Ok, este es como un comentario, ¿no? Ya se está convirtiendo en una tendencia peligrosa y común en nuestros países el desplazamiento de lo poco que queda en los valles con vocación agrícola y manchas de Guadúa por nuevos proyectos de urbanización. No sé si es que en este sentido alguien quisiera ampliar alguna cosa. Es más un comentario que una pregunta realmente, pero no sé si alguien quisiera comentar algo al respecto. Tal vez ahí se podría asemejar un poquito con lo que mencionaba Juan Carlos Camargo en su exposición, en la cual justamente en Pereira existe esta disminución de los bosques urbanos que existen de bambú, de guado ahí, que se están perdiendo por el crecimiento de los proyectos inmobiliarios. Se puede hacer una semejanza con la pregunta, no sé, ahí tal vez Juan Carlos, si nos podrías comentar un poco sobre esta situación, lo que se está viviendo no solamente ahí en Colombia, sino tenemos ahorita esta pregunta acá en Ecuador y en la provincia de Manabí.
Sí, Pablo, es un fenómeno que ocurre y que la base está, tiene que ver con el ordenamiento territorial de las ciudades, con los esquemas de ordenamiento que declaran áreas rurales como suburbanas. Esto incrementa el valor de la tierra. Al incrementar el valor de la tierra, pues se generan impuestos muy altos, impuestos para zonas suburbanas, y es muy difícil que cualquier producto agrícola o forestal pueda competir para pagar esos impuestos. Entonces es un fenómeno especialmente común en ciudades que están creciendo, ciudades de tamaño medio. No se da tanto en ciudades grandes. Y bajo el esquema de la expansión urbana, pues es factible hacer todo. Es permitido quitar un bosque y luego se puede hacer la compensación, pero esto suma grandes áreas. Y por el otro lado, la presión que tienen los dueños de esas tierras que antes eran rurales y ahora se volvieron suburbanas, es si yo no puedo vender la guadua o el bambú y no lo hago competitivo, pues seguramente prefiero tener allí un cultivo que pueda tener una mejor salida y terminan reduciendo más las áreas de bambú. Entonces es un conflicto, pero su base está en las propuestas de ordenamiento que tendrían que considerar que esas fincas, esas áreas rurales aledañas tienen bosques muy importantes. Muchas gracias, Juan Carlos. Otra pregunta es, ¿hasta qué punto se desnaturaliza el bambú cuando acude el cemento, pernos, tornillos y otros agentes extraños al marfil vegetal? Dice esta persona. No sé si tal vez Jorge quieres comentar algo al respecto. Bueno, quizás brevemente. Nosotros hemos hecho experiencia de combinar materiales y esa combinación supone, por supuesto, el uso de pernos, el uso de cemento, el uso de hierro, en línea de ir cada vez descubriendo nuevas formas y nuevas técnicas de usar aquellos recursos que aliados al material brinden mejores opciones. Esto, por supuesto, pasa por pernos de madera, por mecanismos de presión, de dado, etcétera, naturales, y sobre todo rescatando los conocimientos ancestrales de cómo se ha hecho. Aquí, por ejemplo, en la Amazonía, el uso de lianas, de huascas para poder hacer articulaciones es un descubrimiento que a mí me tiene fascinado. Usar fibras vegetales para generar uniones. Nuevamente volvemos a la dificultad de la temporalidad o la resistencia de este tipo de uniones, pero en este tema creo que hay que seguir ensayando, hay que investigar, hay que desarrollar pruebas, etcétera, como para ampliar esas posibilidades de uso, porque sí es cierto, a veces todos tendemos a pensar en el bambú, en la guadúa y en la varilla roscada, y creo que el espectro de posibilidades es muchísimo más amplio de lo que creemos, y hay que explorar esas opciones. Gracias, Jorge. Esta pregunta tal vez para Elizabeth o Juan Carlos. Dice, desde sus experiencias, como fundación, ¿cómo podríamos pasar a la tecnificación del bambú, articulando a los actores principales para buscar esa competitividad que se mencionaba? Bueno, a mí me gustaría poder poner sobre la mesa justamente la vinculación con el sector privado, invitar a la inversión para estas alianzas estratégicas entre el sector privado y lo que es el sector comunitario. Es ahí donde surge realmente la magia, donde tanto las comunidades sacan adelante este tipo de proyectos de desarrollo y cada uno aporta desde su parte con su know-how. Y yo creo que es una oportunidad para establecer estos vínculos entre las empresas privadas y las comunidades, donde no solamente estamos brindando el bambú o derivados de bambú, pero que a su vez también aportan con el desarrollo de comunidades que tienen certificaciones, que brindan por detrás de toda esta experiencia de este encadenamiento productivo, alternativas sostenibles. Es una historia de conservación que va detrás de un producto. No solamente es una caña o es un pimbú
o son tarugos. Hay todo un modo de vida, hay toda una visión de conservación por detrás. Gracias. Otra pregunta que surge y lo planteo para Juan Carlos. ¿Cómo la cadena de valor logró la sostenibilidad de bambú, especialmente dirigida a pequeños productores? Bueno, Pablo, no, pues yo creo que decir que logró la sostenibilidad puede ser un poco exagerado. Tal vez lo que planteaba yo es que a veces en los proyectos uno creyera que cuando se llega con un alto grado de innovación tecnológica a tratar de generar soluciones, esto podría tener mayor impacto y acogida del recurso, pero depende mucho del contexto y las necesidades. Y lo asociaba yo al proyecto de la Macarena, donde tal vez en una zona deprimida, con una historia de violencia importante, pero con una comunidad muy unida, cosas tan sencillas como el empezar a usar un material, el poderlo volver artesanías, generó más cohesión y más interés sobre el producto que tal vez haber empezado con un proceso de innovación tecnológica más grande. Entonces, claro, de ahí en adelante arranca un proceso que en la medida que se sostenga en el tiempo y que podamos tener indicadores de que se mantiene y eso mejora las condiciones de vida, ahí sí hablaríamos de sostenibilidad, pero tal vez hacía yo más referencia a esa condición de apropiación tan fácil con elementos muy sencillos, que a veces uno está por las nubes y no las aterriza creyendo que todo se resuelve con temas más complejos. Gracias, Juan Carlos. Tal vez esta pregunta para Enrique dice si puede sugerir un modelo que permita la articulación entre las comunidades, los gobiernos locales y las empresas privadas. Buena pregunta, ¿no? Obviamente, primero, en el caso del desarrollo rural hay que ver qué es lo que quiere la comunidad también, ¿no? Yo había puesto el ejemplo de la Florida, ¿no? Donde, como se ha mencionado antes, ¿no? Hay que pedir la intervención del sector privado, ¿no? La Florida es una zona que hace unos 20 años no había menos de 300 hectáreas de bambú. Cuando se instalaron las técnicas de los chusquines, pasaron a más de 1000 hectáreas, pero más que todo motivados por el buen precio. El problema es que en esta zona, una comunidad no tan rural al final, una ciudad, un campo muy cercano al final, ¿no? La gente solamente vive del bambú, pero lo vio como una alternativa, ¿no? No es exactamente por ir que ir en bambú. Vieron la oportunidad que el bambú comenzó a crecer, pero su negocio siempre había sido café, ¿no? Y a veces lo que pasa es que el negocio de bambú no aparece porque la gente lo quiere, sino porque es una opción que está a la mano, ¿no? Que de repente el negocio del café comenzó a caer, vino la roya, se cayó el precio y todos los cafeteros, una cosa muy particular, ¿no? Justo donde crece bien el café, crece bien el bambú, sobre todo la algodón angustifolia. Entonces hoy día en la Florida más del 80% de los cultivadores de café hoy día se han vuelto bambuceros, ¿no? Tienen todavía la ventaja, por lo menos hasta antes de esta pandemia, que ha habido un buen mercado. El precio era bueno, les pagaban $3 por cada caña de 6 metros, ¿no? Pero sin embargo, cuando se ha tratado de llevar a integrar, han habido como 3 proyectos para hacer integración entre la comunidad campesina y el sector privado, pero nunca ha habido muy buena disposición, ¿no? La gente suele ser muy individual, les va muy bien con los precios, vende muy bien, pero de manera individual, ¿no? Cuando se le ha querido asociar también no ha habido tanto éxito de manera grupal, pero sí individual. Ahora, eso hace que solamente estos señores, estos pobladores de la Florida, solamente se dediquen a vender cañas, su principal negocio. Luego, crear algo grupal, algo más grande para darle valor agregado también. Ahora, yo hablo de valor agregado también, no pensemos solamente como bambú para bambuceros, ¿no? Hay que verlo bambú como un factor para motivar y mejorar el desarrollo en los lugares, ¿no? Fíjense todo lo que está pasando en el caso de Perú, ¿no? La gente que ha venido a la ciudad está regresando a pie a sus comunidades porque no tiene nada que comer en la ciudad, ¿no? Y recién se ha dado cuenta que el campo les podía haber ofrecido un montón de oportunidades, ¿no? El problema que había en la Florida, cuando se instalaron algunos proyectos, ¿no?, de cooperación,
es que la gente veía la oportunidad de desarrollo, pero quienes pensaban más en esto eran personas de más de 40, 50 años, ¿no? Y la gente joven siempre está motivada en irse a la ciudad, ¿no? En la Florida, cuando se inició un proyecto de bambú, tuvieron un problema que era cómo motivar a la gente joven para que participe en estos proyectos de desarrollo, ¿no? Y al final tuvieron que aceptar a la gente adulta y la gente joven no existía prácticamente. O sea, hay que buscar nuevamente el bambú no como una única solución, es un elemento integrador, es un factor de desarrollo. Tiene que ver cómo convive, cómo se asocia con los demás factores, ¿no? ¿Qué hubiese pasado en la Florida si el precio del café se hubiese mantenido, ¿no? Simplemente el bambú no hubiese aparecido, ¿no? Y eso pasa en otros lugares también. En la zona de Amazonas, por ejemplo, a raíz del caso de bambú, que tiene la ventaja que no tiene, o sea, no tiene, por ejemplo, la desventaja de los cultivos agrícolas, que hay que estar abonando, hay que estar echando insecticidas, ¿no? Crece muy bien, ¿no? Ha habido casos en Amazonas donde la gente simplemente tumba todos sus cultivos agrícolas, papayales, que los tumbaba rápidamente porque al día siguiente todo el mundo quería tener bambú, ¿no? El negocio era muy fácil, el sector privado de qué manera se comportaba, solamente iba y compraba, pero el sector privado no quería compartir, no quería invertir también. Entonces hay un problema, ¿cómo integramos a esto? Yo creo que de todas maneras hay que generar capacidades locales. No hay otra solución al final. Si no motivamos para que la gente se promueva, se generen actores locales, y lo que viene de afuera básicamente debe ser para ayudar, para apoyar. Hay que transferir tecnología, hay que ver que se adopta la tecnología. Si bien hay que ofrecer todo el paquete de posibilidades también, podemos tener tecnología de punta, pero no todo se va a adoptar también. Hay que ver qué cosa es lo más conveniente que el Estado brinde, porque esta es la función del Estado, también brindar servicios también. El Estado tiene que poner electricidad, el Estado tiene que poner las carreteras. Las comunidades, si no tienen estos servicios, nunca van a progresar. Y siempre vamos a hablar de comunidades aisladas también al final. De todas Muchas maneras, tienen gracias. que ser locales. Listo. Perdón, no quería cortar. Ok, Sí, correcto. Juan Carlos, una pregunta para ti. Dice, en el marco de un proceso de conservación de las varias especies de bambú, ¿existe algún trabajo que facilite su conservación? Bueno, si entiendo bien el sentido de la pregunta, me imagino que será la conservación como especies, como biodiversidad. Pues yo creo que en este aspecto es muy importante, pues, lo que hacen las personas, los botánicos, que es primero la identificación de las especies y segundo, lo que tiene que ver con las colecciones que se realizan. Aquí en Colombia, pues tenemos una líder en este tema y a nivel mundial, que es Ximena Londoño, que ya ha venido trabajando en este tema de la conservación, pero es muy importante primero identificar las especies, de eso ella ha liderado varios trabajos muy importantes, y lo segundo es poder tener esas colecciones. Ya el siguiente paso tendría que ver con todas las acciones que se podrían llevar a cabo en términos del manejo y el conocimiento de las especies, pero para el caso de Colombia, que tenemos cerca de 115 especies descritas, identificadas, no hay mucho trabajo sobre más allá del aguado, es decir, en la parte comercial estamos todavía, o lo que tenga que ver con aspectos comerciales de comportamiento y crecimiento, apenas estamos empezando con otras especies, pero nos falta más allá, hay un campo muy importante para esto. Muchas gracias. Otra pregunta, Juan Carlos. Siendo el bambú o guadúa un pasto, ¿existe algún estudio que permita transformarlo como suplemento alimenticio o alternativo para los bovinos? Sí hay estudios. Precisamente hace pocos días nosotros, a través de la Sociedad Colombiana del Bambú y con el apoyo del INVAR, se culminó un proyecto donde se evaluaron 9 especies de bambú y se encontró que sí hay un potencial para alimentación animal. Obviamente este es un tema que empieza, digamos, desde el punto de vista nutricional. Hay unas características importantes como digestibilidad in vitro, los contenidos de proteína que se midieron, pero hay que avanzar más en el tema de palatabilidad y cómo se ofrece este alimento al ganado, porque la idea es
es integrarlo en sistemas de tal manera que no aumenten los costos. Eso en la parte de nosotros aquí en Colombia, pero en la literatura, en el marco de este proyecto, nos dimos cuenta que hay muchas experiencias en África y en Asia especialmente, donde han utilizado diversas especies de bambú para alimentación animal. Entonces hay un potencial interesante. El bambú tiene una ventaja y es que cuando se introducen árboles en sistemas silvopastoriles, la competencia con la gramínea que está ahí, que es el pasto, a veces es más complicada para los árboles, y el bambú tiene esa posibilidad de competir más fácil. Lo ideal sería no establecer esos sistemas donde el ganado pudiera ramonear directamente el bambú, pero estamos empezando y sí hay potencial en ese sentido. Excelente. Bueno, no sé, Pablo, si es que llegamos hasta aquí por el tiempo. Sí, Pablo, muchísimas gracias. Igual por todas las preguntas que nos han llegado. Existen varias que no han podido ser contestadas en este momento por los panelistas. Vamos a recolectar las mismas. Igual las vamos a poner a través de nuestras redes para ir respondiendo a sus inquietudes. Para ir cerrando, para ir... Una preguntita al final, lo último que se mencionó. Sí, adelante, Víctor, sí. Sí, lo que pasa es que se habla de bambú como pasto, pero obviamente hay que ver el contexto, ¿no? El bambú es de un grupo de pastos, pero es un pasto altamente lignificado también. Existen también especies de bambú que son herbáceas, también de repente se refiere a eso también. Entonces, yo estuve hablando justamente con un profesor de pastos en la universidad, que mencionaba que el caso de la guadúa, el problema es que está muy lignificado, ¿no? Y el problema cuando las plantas tienen mucha lignina, es muy difícil para que sea digerido dependiendo del animal también. La lignina viene a ser un problema también al final. O sea, en este caso se está confundiendo, me parece que si bien el bambú es un pasto, pero es un pasto altamente lignificado. Entonces se asemeja más a una madera por las propiedades que tiene. Y también se le puede vender como no como un suplemento alimenticio, ¿no? Algo complementario, finalmente, como una masa de carbohidratos, ¿no? No estoy tan seguro que puede tener muchos nutrientes también. Básicamente es carbohidratos. Y en eso habría que tener mucho cuidado también. Correcto. Tal vez yo aclaro que lo que se evaluó fue el follaje de bambú. Y obviamente tiene altos contenidos de lignina, pero se evaluó fue el follaje, no ramas, no solamente hojas. Correcto. Sí, perfecto. Gracias, Enrique. Igualmente, gracias, Juan Carlos, por la aclaración. Sí, esta es una investigación que se la está realizando con la Sociedad Colombiana del Bambú y esperamos que poco a poco vayan saliendo unos documentos científicos de investigación sobre esto en los próximos meses, sobre este trabajo. Como les mencionaba, para ir concluyendo y agradecerles igualmente a ustedes por su participación. Quiero dar la palabra para unas pequeñas reflexiones sobre nuestros 4 panelistas, sobre este trabajo en los proyectos de desarrollo rural sobre el bambú. Para ello le voy a pedir a Carlos Falconi, quien es el gerente regional del proyecto Bambusonía, que le estamos implementando en Colombia, Ecuador y Perú. Así que adelante, Carlos, para un poco recoger algunas de las ideas principales y poder ir cerrando este tercer webinar. Adelante, Carlos, gracias. Gracias, Pablo. Buenas noches con todas y con todos. Qué gusto poder participar de este webinar. Bueno, primero unirme realmente a las felicitaciones dentro del chat de las personas que han asistido. Elizabeth, Jorge, Enrique, Juan Carlos, realmente excelentes presentaciones. Creo que ayudan a todos los gestores del desarrollo rural en temas de bambú que nos encontramos aquí, realmente tener ideas claras para un proceso de intervención. Como decía Pablo, creo que hay algunas lecciones aprendidas que se han trabajado de este compartir de saberes, ¿no? Primero, creo que al hablar de cimientos fuertes también tenemos
grandes resultados y también resultados que permanecen en el tiempo. Lo importante, como se había hablado con cada uno de los expositores, es crear una base por medio de la identificación, del trabajo conjunto y de siempre tener presente este proceso de identificación de necesidades que se hablaba dentro de estos intercambios de experiencias. Es importante hablar que también el bambú es un producto tan noble que debemos aprovechar todas sus bondades, y en el modelo de desarrollo rural creo que la mayoría de los expositores hablaban de esta importancia de la dualidad y el aprovechamiento, no solo en proyectos tal vez de servicios ecosistémicos o no solo proyectos de valor agregado, sino realmente poder trabajar todas las bondades que esto merita, procesos de gobernabilidad, procesos de comunicación, de trabajo conjunto en base a lo que nos permite trabajar con el bambú. Creo que algo muy importante también que hemos logrado recoger es la investigación, la importancia de la investigación como una herramienta de planificación que permite que todos estos procesos de desarrollo rural que se han mencionado ahora puedan tener la fuerza para el diseño, para la ejecución y también para buscar el impacto deseado dentro de las organizaciones. Algo muy importante también que se habló y que quisiera rescatar es esta posición horizontal. El momento de trabajar en estos procesos realmente nunca se termina de aprender dentro de los modelos de desarrollo rural, ya que el día a día, tanto de los desarrollistas rurales como de las organizaciones, los actores involucrados, existe una dinámica de intercambio de información bastante fuerte. El tema es ordenar y saber utilizar la información en el momento necesario, ¿no? Como se decía, para qué, cuánto y cómo tenemos. Creo que la participación de los actores y el compromiso que estos actores generen es una base bastante fuerte. Sin embargo, reflejarlo dentro de un plan de acción es importante porque los actores generan estos espacios de compromiso ya muy formales y establecidos. Creo que también dentro de los grupos y la importancia de trabajar con grupos de personas que tienen esa necesidad o que realmente están trabajando sobre el rubro ha sido muy importante para que todas las iniciativas se vuelvan empoderadas y también para lograr esta sinergia y estos vínculos que se van dando dentro de la dinámica de los proyectos, ¿no? Recordar que los proyectos tienen un tiempo, tienen una periodicidad. Lo que se busca es que estos proyectos se vuelvan iniciativas de largo plazo y modelos tanto de política pública o también modelos que las comunidades acojan dentro de su desarrollo cotidiano, llamémoslo así. Y para rescatar y no lo último y lo más importante es darnos cuenta de dos cosas que personalmente me llamaron mucho la atención. Es necesario que un evento catastrófico haga que realmente nosotros le demos una mirada a ese material o las nuevas alternativas que nosotros podemos trabajar. Realmente pensemos que no, que siempre nosotros tengamos esta mente de que no necesitamos este tipo de eventos para darnos cuenta de todos los materiales que tenemos a nuestro alrededor y el aprovechamiento siempre de una manera muy coherente con el medio ambiente y muy coherente con la sociedad, muy coherente con el desarrollo que nos permita crear estos modelos sostenibles, ¿no? Y realmente al final ver a los soñadores creo que es importante para todas las personas que generamos este trabajo en desarrollo rural. Siempre hemos tenido un soñador que genere el desarrollo rural. En este caso creo que personalmente han sido personas muy allegadas a mí, que han logrado que yo tenga esa mirada y ese soñador. Es parte de eso en mi familia, parte de eso también en los equipos de trabajo que se vienen generando en el día a día del desarrollo y que nos llevan a realmente poner todo este aparataje al servicio de la sociedad. Sigamos buscando esos soñadores. Muchísimas gracias. Gracias Imbar, gracias Pablito, gracias al equipo Bambusonía, gracias también a todos los que formamos parte de esta comunidad bambucera, que realmente creo que estos espacios van dando vuelta hacia crear un modelo
de época de cambio o de cambio de época. Muchísimas gracias, Pablo. Eso es lo que he podido rescatar de este proceso y les invitamos a que nos sigan, a que nos sigan en estos webinars que creo que son muy importantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por tus reflexiones finales y nuevamente agradecer a los panelistas, Juan Carlos, Enrique, Jorge, Elizabeth, excelentes sus presentaciones. Igualmente tuvimos día de hoy, llegamos a 161 participantes cuando se estaban dando todas las presentaciones. Agradecemos a todos por su conectarse con este webinar, seguir aprendiendo. Igualmente les pedimos que nos escriban a través de nuestras redes para indicarnos temas de interés que quisieran ustedes escuchar, compartir, reflexionar en estos espacios. Para despedirnos, finalmente doy la última palabra a cada uno de los panelistas para que se despidan y vamos cerrando el webinar. Adelante, empecemos con Elizabeth, por favor. Te escuchamos, Elizabeth, para las palabras finales. Bueno, agradecer a todo el público, a ustedes como INVAR, a los técnicos que han acompañado el proyecto durante todo este tiempo. Esperamos que esta colaboración se mantenga a futuro. Y pues bueno, invitarles a los siguientes webinars y que este sea un espacio para construir esta estrategia de bambú a nivel nacional y que realmente sea una iniciativa que pueda mantenerse en el tiempo y que tenga su anclaje en el mercado. Muchísimas gracias, Elizabeth. Adelante, Juan Carlos. Igual que Elizabeth, yo agradezco mucho esta oportunidad. Es muy agradable ver que tantas personas se reúnen, se interesan por el bambú, que están conectadas desde diferentes partes. Eso realmente enriquece. Creo que cada vez que se llega a estos espacios se aprende. Las experiencias son enriquecedoras. Creo que se está haciendo un buen trabajo con el bambú y eso fortalece, da ánimo para seguir adelante y ojalá podamos seguir teniendo este tipo de espacios que son realmente valiosos. Muchas gracias, Juan Carlos. Fuerte abrazo desde aquí, desde Ecuador. Adelante, Enrique. Pablo. ¿Sí? ¿Me toca? Adelante, Héctor. Sí, adelante.